Esto es Entrevistas con Alma de País. La reconciliación de Colombia comienza con cada uno y cada una de nosotros. Y hay que equilibrar. Así como exigimos derechos, también tenemos deberes. La democratización del conocimiento. A mí me tocó una Colombia dura, una Colombia de explosiones. ¿Cómo podemos perdonar y perdonarnos para ir adelante? ¿Usted se ha perdonado? Dios existe, ¿sabes? O sea, Dios está ahí tal y... Muchas gracias, qué chimba estar por acá. Colombia tiene un alma poderosa. La diversidad bien manejada genera riqueza. Que el ICBF necesita una transformación, sobre todo en esa forma de contratación. ¿Qué pasa por su cabeza y por su corazón? No tenía ni para un desayuno, ni para un almuerzo, nada. El plan está articulado alrededor de la vida, ese es su hilo conductor, eso es lo que le da la coherencia. Tal como en campaña dijimos, tener una potencia de la vida tiene que ver con justicia social, ahí se enmarca el tema de la tierra en el campo. Tiene que ver con el ordenamiento del territorio alrededor del agua, que hay una buena parte del plan en este sentido. Tiene que ver con la justicia social y con la justicia ambiental. Son los dos grandes pilares para que Colombia pueda ser una potencia de la vida. El programa de gobierno del presidente Gustavo Petro tiene como punto de partida el territorio y las comunidades. En su construcción participaron más de 250.000 personas que a través de 51 diálogos regionales vinculantes expresaron sus necesidades y propuestas para mejorar sus condiciones de vida. Este plan es el inicio de una transición que desemboca en la paz total, una oportunidad para vivir una vida digna, la no repetición del conflicto y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza. Garantizar el cumplimiento del proceso de paz con las FARC hace parte de esta hoja de ruta en la que se incluyen acciones y recursos financieros por 50,4 billones de pesos. El proyecto de ley, conformado por 300 artículos, plantea inversiones por 1.154,8 billones de pesos para el siguiente cuatrienio. Las 5 grandes transformaciones son: este ítem implicará una reforma rural integral, acelerar el catastro multipropósito y la protección de océanos, zonas costeras e insulares con el reconocimiento de las comunidades que habitan en el territorio para transformar el campo e incrementar la productividad del país con justicia social y ambiental. Este objetivo implica la protección integral de la población, la provisión de servicios sociales sin dejar a nadie atrás y el acceso a la justicia centrada en las personas, comunidades y territorios. El país requiere de un rediseño en su sistema de protección que garantice reducción de riesgos en salud, desempleo y vejez. Este punto se aborda desde las mejoras en el acceso físico a los alimentos, la producción local e incluso el uso de nuevas tecnologías para propender por un país sin hambre. Se busca hacer de Colombia un país con mayor inversión en ciencia y tecnología y potenciar la investigación y el desarrollo para dejar de depender de los hidrocarburos. Se potenciará la reindustrialización, el agro, el turismo y los proyectos de infraestructura de transporte férreos, aéreos, fluviales y carreteros que mejoren la competitividad y la conectividad del país.
Además, se buscará ser el líder regional en el cuidado de la Amazonía. Logrará la conformación de áreas urbanas próximas multifuncionales que permita acelerar el desarrollo de municipios anexos a las grandes ciudades para reducir las brechas sociales y económicas entre hogares y regiones con un acceso adecuado a oportunidades, bienes y servicios. El debate en el Congreso nunca tocó las bases. Desde el principio, los congresistas consideraron que las bases eran pertinentes, que las bases reflejaban bien un cambio en la estructura de la economía y el desarrollo nacional. Además, son una expresión concreta del programa de gobierno. Yo veo un plan de desarrollo muy fortalecido y, entre otras cosas, con un plan plurianual de inversión, que son como las obras prioritarias que tiene que hacer el gobierno. El reto es que ideas del programa de gobierno tienen que ser concretadas en proyectos, y las bases del plan y las transformaciones pues tratan de hacer eso, y creo que en general lo logramos. Por ese lado estoy contento. Porque esas son las normas, ¿no? Por alguna razón en la Constitución, el primer año casi de gobierno de cualquier presidente es con el plan de gobierno del pasado. Tocará, sí, para el próximo gobierno también. Yo creo que es una debilidad de nuestras normas, pero ese traslape de planes de desarrollo hace que un presidente gobierne 3 meses, 3 años, 5 meses de su propio plan de gobierno. La primera es el ordenamiento del territorio alrededor del agua, que tocan la dinámica del desarrollo regional, el tema de minería ilegal, de deforestación, los temas de coca, violencia, agua, inundaciones, ríos, el tema de ordenamientos y articulación entre ordenamientos del territorio de los municipios tiene que ver con la sostenibilidad de las ciudades. El segundo es seguridad humana, cómo mejoramos las condiciones de salud, educación, vivienda, deporte, cultura. Es, si ustedes quieren, la pregunta por cómo la política pública crea las condiciones propicias para que la gente pueda llevar a cabo el tipo de vida que considera valioso. El tercero es la modernización del sector agropecuario, que para mí el tema crucial es el catastro multipropósito. Avanzar en el catastro, en el plan de desarrollo, pusimos una meta ambiciosa de 70% de catastro multipropósito, estamos en 9, estamos muy mal, llegar al 70%. Y para mí, si avanzamos en catastro multipropósito, todas estas discusiones de reforma agraria se aclaran mucho más, porque una vez que tengamos claro el uso del suelo, la vocación del suelo, el valor del suelo, pues avanzamos muchísimo más hacia la modernización del campo. Este gobierno dijo que iba a hacer la paz total, y para hacer la paz total se necesitaba redistribuir tierra. Los elementos centrales que necesitábamos para agilizar la reforma agraria sin el mecanismo de la expropiación, que eso quedó suficientemente claro, viene en el plan. El tema de la paz pasa por el progreso territorial. En ese territorio sigue siendo el eje fundamental de la paz el tema de la tierra, su tenencia, su capacidad productiva de alimentos en primer lugar, y la vinculación al mercado directo del consumo de la población. Tenemos también aprobado un artículo en el plan de desarrollo que nos facilita, nos agiliza la compra de tierras a precio comercial para entregárselas al campesinado.
El cuarto tema es la transformación energética. ¿Cómo vamos hacia una economía más verde, hacia una economía más amigable con el medio ambiente y ahí? ¿Cómo impulsamos el empleo y la economía popular? Hay un artículo aprobado que hace que las fases de consulta previa con comunidades indígenas y afro y las de licencia ambiental, que en general para grandes proyectos es en ANLA, estaban antes de la ley en fases sucesivas, es decir, gastaban mucho tiempo. Ahora con la ley aprobada son concomitantes. Eso literalmente reduce en mucho los tiempos de trámites previos a la construcción misma de los proyectos. Hacemos el reordenamiento en torno al agua y fortalecemos los mecanismos de transición energética. Y el quinto tema es la convergencia social y regional. ¿Cómo logramos que en el país las brechas que existen entre poblaciones, entre regiones, sean mucho menores? El ideal es que las condiciones de vida de todo el mundo en Colombia tengan un estándar mínimo satisfactorio, de que un joven en el campo tenga todo lo que puede tener un joven de las ciudades, educación, salud, internet. Y entonces, ¿cómo logramos que en el país las condiciones mínimas, el estándar mínimo de vida, sea un estándar satisfactorio y al mismo tiempo universal? Pues nosotros tenemos financiados, es decir, con recursos previstos razonables, 1.145 billones de pesos, que es lo que pusimos en el plan. Esos son los recursos que tenemos relativa certeza que se van a obtener con la reforma tributaria, con regalías, etc. Entonces es un paquete, llamémoslo así, razonable. Yo veo un plan de desarrollo muy fortalecido y, entre otras cosas, con un plan plurianual de inversión, que son como las obras prioritarias que tiene que hacer el gobierno. Si usted coge ese listado del plan plurianual y lo cruza con los diálogos vinculantes, va a encontrar que ahí están reflejados los diálogos vinculantes. Yo estoy muy contento de ver la manera en que salió el Plan Nacional de Desarrollo, el plan de la gente. Hay dos etapas. Unos en los que planteamos una financiación ya definida y otros búsqueda de financiación. No todos están financiados y tenemos que ser muy serios, pues, y ahí están los dos artículos distintos. En el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia, potencia mundial de la vida, el sector de educación tiene unas apuestas que son muy importantes y que ponen en el centro la visión de educación de calidad. Esto se manifiesta por lo menos en 7 grandes ejes estratégicos. El primero de esos ejes tiene que ver con el aumento de la cobertura en la educación inicial. Nuestro segundo eje de trabajo, conectado con ese corazón de la estrategia de educación de calidad y pertinencia, que tiene que ver con la resignificación de la jornada escolar. Ahí estamos trabajando para garantizar que la formación integral permita reflejar varios aspectos de formación. Quisiera pasar ahora al tercer eje de esta apuesta, que nos va a permitir incrementar los recursos del Sistema General de Participaciones y otras fuentes de financiamiento para garantizar que la educación en los territorios es de calidad. Ahora el cuarto eje, que tiene que ver de manera específica con la dignificación de los y las docentes. Quinto eje del trabajo que vamos a desarrollar y que hemos estado desarrollando en los últimos meses con mucha disciplina y rigurosidad tiene que ver con la gratuidad en la matrícula en educación superior. En el sexto eje apostamos para fortalecer las instituciones de educación superior y para eso estamos avanzando con un debate sobre la reforma a la Ley 30 de 1992 para garantizar el derecho a la educación superior. La descripción del séptimo eje, que es una apuesta por un nuevo plan de espacios educativos que permitan que los establecimientos educativos, las instituciones de educación superior, sean el centro de la vida comunitaria, que posibiliten la paz, que promuevan la equidad territorial, que nos permitan superar brechas históricas y de manera específica, pues que podamos ver esto desde la primera infancia y a lo largo de la formación.
4 artículos muy importantes que nos van a permitir seguir humanizando el crédito en el ICETEX y responder, digamos, a las promesas que hizo el presidente Gustavo Petro. Los artículos importantes es el del plan de salvamento, que nos va a dar el habilitante legal para poder ayudar a aquellos jóvenes que tienen una situación ya de impagabilidad de sus créditos, para darles algunos auxilios de tal manera que puedan normalizar ese crédito y continuar con su plan de estudios. Pero también vamos a poder ofrecerles algunos incentivos, sobre todo a aquellos jóvenes con excelencia académica o a aquellos jóvenes que quieran hacer un pago adelantado de su deuda, que puedan tener incentivos para poderlo hacer, cosa que hasta ahora no podíamos apoyar desde el ICETEX. En segundo lugar, algo que resulta muy importante para nosotros y es un artículo que nos va a permitir, entendiendo este IPC tan alto que estamos viviendo en el mundo y a lo que Colombia no es ajeno, para que podamos subsidiar o compensar parte de ese IPC que ha escalado más o menos 90.000 créditos. Hay 90.000 créditos que, a pesar de la reducción más alta de la historia que se han hecho de tasas de interés en el ICETEX, aún así les ha crecido por el IPC tan alto que pasó del 5 al 13%. En tercer lugar, algo que para nosotros es muy, pero muy importante y es garantizar los recursos de las cuentas inactivas como fuente de financiación para mantener el subsidio de las tasas que hemos venido anunciando y así poder seguir auxiliando a aquellos que están pagando las tasas más altas de sus créditos. Y en cuarto lugar, estandarizar y dejar durante 4 años un habilitante legal para una nueva forma de crédito que estamos prestando en el ICETEX. Este crédito, que se llama pago contingente al ingreso, tiene unas características muy importantes diferentes a los demás créditos. En primer lugar, el joven no paga más allá del 20% de sus ingresos en crédito, cosa que es supremamente importante, pues hoy tenemos jóvenes que están pagando cuotas que superan incluso sus ingresos. En segundo lugar, que no se les va a cobrar intereses y no se les va a cobrar capital ni cuota hasta tanto no consigan trabajo. En tercer lugar, que no se les va a cobrar si no ganan más de un salario mínimo, que eso para nosotros es importante en este proceso de humanización. Y además van a poder tener un crédito de muchos más años, digamos, de tiempo para pagar, con unas mejores condiciones de cuota, de tal manera que esos créditos sean unos créditos humanos a una tasa decente y de esa manera los jóvenes puedan no ahogarse, sino terminar de pagar su crédito con el fin de que se pueda alimentar el recurso para los que vienen atrás. En materia de justicia tenemos unos cambios muy importantes. Queda ya en el plan de desarrollo el proyecto de humanización de la política criminal, es decir, un giro en la política penal y penitenciaria que ha tenido el país para permitir que el castigo de las personas que han cometido delitos sea útil para la sociedad, que no sea simplemente infringir sufrimiento a quien ha causado sufrimiento, sino que el castigo también sirva para resocializar, para evitar la reincidencia y para indemnizar a las víctimas, por supuesto. La transformación de las comisarías de familia, que van a prestar un servicio muchísimo más eficaz, más eficiente, con comisarios de familia que van a ser funcionarios de carrera, no de libre nombramiento de los municipios como venía haciendo hasta ahora. También vamos a incrementar estas funciones de conciliación, de mediación, que acercan la justicia a los ciudadanos para que toda persona que tenga un conflicto de los que surgen en la sociedad pueda acudir fácil, gratis, cerca de su casa, a una autoridad que le resuelva en justicia, que le resuelva con aplicación del derecho ese problema que tenga. Requiere dinero, para eso tenemos, primero, no malgastar ni un solo peso. Tenemos los recursos de la reforma tributaria, un pedacito de esos recursos son para la Administración de Justicia. Tenemos dinero, digamos, que proviene de algunas tasas, licencias, y por supuesto que ese dinero hay que administrarlo con absoluta pulcritud, por un lado, evidentemente, pero también con mucha eficiencia para que no se vaya a desperdiciar. La asignación para la paz en materia de cumplimientos e implementación del acuerdo de paz va a tener unos proyectos específicos para la atención de las víctimas del conflicto armado. Así también
como la aprobación de un plan de aceleración para la atención de la indemnización a las víctimas del conflicto armado, lideradas por el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional y, por supuesto, la Unidad para las Víctimas. El Sistema Nacional de Búsqueda también incorpora instancias en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario y articula a distintos niveles del gobierno para implementar el Plan Nacional de Búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Por esto, trabajaremos aceleradamente con el Ministerio de Justicia para su reglamentación. Que las personas no se dan cuenta. Mira, a nosotros nos llegaron en una semana 5.270 proposiciones, de 5.270 proposiciones de artículos, de cambio de artículos. Entonces, ¿qué tienen que hacer los equipos de planeación y hacienda? Coger una matriz, proposición 1, enviada por tal parlamentario. Se acepta, se avala o no se avala por esta y esta razón, porque contradice la ley tal y tal, o porque ya lo dijo tal ley, porque tiene un costo fiscal que no está estimado. Hay que hacer ese ejercicio para 5.270 proposiciones. Ese trabajo implicó una actividad de 24 horas de renovación de los equipos jurídicos y técnicos de planeación y hacienda. Entonces, personas que están durmiendo 3 horas, 2 horas, rotación, porque usted trabaja durante la noche, al otro día tiene que llegar a los ponentes a decirles esta proposición se aceptó o no, y el parlamentario puede parar molesto y decir ¿por qué me rechazaron mi proposición? ¿Por qué no le dieron el aval? El trabajo que hay detrás de esto es increíble. En el Congreso en los 2 últimos días, pues para los que están detrás de bambalinas, es decir, hay 40, 50 técnicos de planeación, 40, 50 técnicos de Hacienda mirando cada una de las proposiciones que llegan a la carrera directamente en caliente en el Congreso, y entonces el medio aparato de planeación está moviéndose para decir, mire, esta proposición tiene problemas técnicos, esta se podría aceptar si se le cambia este párrafo, y usted le tiene que dar respuesta al parlamentario en 1 hora por la dinámica que tiene el Congreso. Es un título muy ambicioso, es el título que representa un poco la intuición del programa del presidente, pero el título es un título ambicioso y nadie en el Congreso dijo, no me gusta el título, ¿no? Eso se votó por unanimidad. Nosotros queremos cambiar y por tanto hay que romper la inercia, aventurarnos a lo nuevo en la administración pública, y eso nuevo es gobernar con los movimientos sociales, con la gente, pegar el gabinete al territorio, no dentro de estos palacios fríos que se enfrían con estas brisas heladas propias de este lugar. Es el gobierno allá en el Catatumbo, en La Guajira, en Córdoba, en Leticia, en tantos caminos que en estos meses ya hemos andado juntos o por separado, y que ha convocado a 250,000 personas a hacer ese libro. Difícil que la opinión de 250,000 personas participando físicamente en asambleas se traduzca en una ley. Dijo Luis Fernando, voy a contarle un viejo aforismo maya que dice que
Hay que reptar como serpiente para que el gobierno vuele como águila. Esos son los diálogos, estar en contacto, en el suelo, con la gente, con el líder que construye este país todos los días, con la acción comunal, con el líder social, con el líder étnico, con quien está viviendo los problemas, con el concejal, con la institucionalidad local, con los gremios, con los jóvenes, con la gente que es la Colombia de la cual este gobierno no puede desprenderse. Los grandes lineamientos que fueron el tema del agua, porque en todos los sitios había queja por acueducto, había queja por las inundaciones, había queja por la recuperación de los ríos, digamos. Esa fue una constante. Los temas de agua, de acueducto, de alcantarillado, de manejo de aguas residuales, es increíble las veces que apareció en los diálogos regionales la importancia del tratamiento de aguas residuales, de basuras. Otro tema que apareció mucho fue el de vías terciarias, que se respeta. Este es un plan que le va a dar muchísima importancia a las vías terciarias. En el plan plurianual de inversiones quedaron muchísimas propuestas de vías terciarias, entonces eso se respetó. El tema de universidades también, que era una petición de los jóvenes en todas las regiones, también se respetó. Y el tema de la preocupación por la producción agropecuaria, por la asistencia técnica, por el crédito, también se respetó. Yo creo que eran como los grandes puntos que aparecían en los diálogos regionales. Un plan construido por la gente, un plan que reconoce economías populares, un plan que va hacia la transición energética, un plan que quiere hacer la reforma agraria, un plan que ordena el territorio en torno al agua. Yo creo que es un plan revolucionario, es decir, el término revolucionario puede sonar demasiado prepotente, pero el hecho de poner el tema del ordenamiento territorial y de la geografía en primer lugar, eso es un cambio en el lenguaje, en la percepción que tenía este país. Este Plan Nacional de Desarrollo camina precisamente a eso, a una Colombia más digna, a una Colombia más humana, a una Colombia en paz, a una Colombia con oportunidades, a una Colombia que respeta el medio ambiente, a una Colombia que necesita un cambio real, y este Plan de Desarrollo es precisamente el reflejo de ese cambio que ha venido pidiendo la sociedad. Esto es Entrevistas con Alma de País. La reconciliación de Colombia comienza con cada uno y cada una de nosotros. Y hay que equilibrar. Así como exigimos derechos, también tenemos deberes. La democratización del conocimiento. A mí me tocó una Colombia dura, una Colombia de explosiones. ¿Cómo podemos perdonar y perdonarnos para ir adelante? ¿Usted se ha perdonado? Dios existe, ¿sabes? O sea, Dios está ahí tal y... Muchas gracias, qué chimba estar por acá. Colombia tiene un alma poderosa. La diversidad bien manejada genera riqueza. Que el ICBF necesita una transformación, sobre todo en esa forma de contratación. ¿Qué pasa por su cabeza y por su corazón? No tenía ni para un desayuno, ni para un almuerzo, nada.